Continuamos con más de Comisaría 2000. Como les había manifestado, estamos con el abogado, con el crítico, con el analista investigador Diego Orellana para tratar el tema sobre la infausta muerte de Papa Francisco. Muy buenas noches, Diego. Buenas noches, mi estimado Paco. Buenas noches, Carmita. Y un saludo a todos los videntes de este prestigioso programa diario que mantiene usted en nuestra comunidad. Le pregunto esto porque usted era seguidor del Papa Francisco, de todos, pero le tenía, creo, aprecio especial al Papa Francisco. Personalmente, ¿cuándo se enteró y cómo lo tomó? Bueno, yo me enteré esta madrugada por medio de la internet que el Papa había muerto, porque en el Ecuador habían sido la 1:30 de la mañana. Y más o menos a las 4 yo vi una nota en la internet. Entonces me quedé sorprendido profundamente porque apenas ayer, domingo de Pascua, el mundo entero vio que el Papa se animó a salir a la logia central de la Basílica de San Pedro, como todos los años hacen los papas, para impartir la bendición Urbi et Orbi, que se hace por ocasión de la Pascua. Luego había tenido el interés de que le suban al papamóvil para darse un paseo entre más de 40,000 fieles que estuvieron en la plaza de San Pedro. Y estas imágenes del día de ayer fueron muy regocijantes porque el Papa por primera vez tuvo un contacto tan cercano con los fieles que acuden a la plaza de San Pedro. Y aparentemente se le veía relajado, obviamente bastante débil, pero relajado por el proceso de convalecencia que estaba viviendo. Y Paco, es una novedad que al día siguiente, a las 7:30 de la mañana, hora de Roma, le ha dado un derrame cerebral llamado ictus en la medicina y ha fallecido. Entonces yo creo que el Papa lo que hizo ayer, domingo de Pascua, es despedirse del mundo entero. A veces los enfermos valetudinarios hacen ciertas cosas como estas que luego de la muerte uno descubre que lo que hicieron es despedirse. El Papa ayer se despidió del mundo entero de esta manera. Ha sido prácticamente su última aparición ¿Y pública. qué fecha más especial para irse? Exactamente. Una fecha muy especial como es la Pascua Florida de Resurrección. E incluso yo vincularía esto por la fe que tenemos como exalumnos jesuitas con otro hecho, Paco. Ayer era el aniversario del 119 año de la del Dolorosa, milagro, ¿no? de la Dolorosa del Colegio San Gabriel, a la cual el Papa quiso con singular devoción. En el año 2015, hace 10 años, cuando él vino al Ecuador, él pidió que en la iglesia de la Compañía de Jesús, para encontrarse con los jesuitas ecuatorianos la noche del martes 7 de julio del 2015, estuviera el cuadro original del milagro de la Madre Dolorosa para él orar antes esta imagen majestática de la patria ecuatoriana. Y en efecto el Papa oró ante la Dolorosa porque la quiso con alma, vida y corazón. Y yo no tengo rubor alguno en creer que la Madre Dolorosa le llevó en su día, porque para amanecer del 21 de abril sencillamente el Papa partió. Son hechos significativos que solo puede uno entenderlos desde la fe. Bien, como periodista, nosotros siempre decimos que respiramos, comemos, y antes de dormir también creo que soñamos en noticias. Las tomas que le hicieron últimamente al Santo Padre, y lo explicaba la periodista de la CNN, es que ya eran tomas que no querían que la ciudadanía muestre el estado en que estaba de salud del Papa. Y por eso evitaron las tomas de frente. Usted ya no ve una toma de frente, ¿sí? Cuando vemos la última toma en el carro móvil, usted le ve que es la parte de atrás, ¿sí? Y unas tomas lejanas de él, ¿no? Es decir, que parece que, o sea, totalmente de acuerdo con usted, y también la periodista decía que
lo hacía con tanto esfuerzo, hizo un esfuerzo para decir hasta siempre a todos sus devotos que tuvieron la suerte, llamémosle así, ¿no es cierto?, entre comillas, de estar en su despedida de este mundo. Evidentemente, yo creo que el hecho de que luego de recuperarse en el hospital Gemelli de la pulmonía bilateral que sufrió entre febrero y marzo, era muy traumático, diría yo, que el mundo entero le pudiera ver en un proceso de recuperación con cánulas respiratorias. Entonces, mostrarle de frente es algo que la Santa Sede venía evitando. Y no tenemos imágenes frontales en estas últimas semanas del Papa, pero era evidente esas ganas de vivir, esa ilusión de vivir que suelen tener los ancianos cuando van a morir, y la vigorosidad del Papa Francisco era sorprendente para él querer aparecer siempre cerca de los fieles, y realmente habrá sido un ejercicio de supremo esfuerzo. Pero Ayer también debe haber sido más todavía cuando se dio todo un paseo por la plaza de San Pedro. Pero nosotros quisiéramos que toda la gente sea como nosotros, ¿no? Como usted, como muchos, ¿no? En donde cuando tratamos de aprender de personas, de personajes, pues les seguimos, ¿no? En este sentido del valor religioso, por valor religioso, en otro sería por valor político, ¿no es cierto?, cultural, ¿sí? Y tratamos de entender, de comprender, nos llenamos de toda esa sabiduría, de todo ese conocimiento, en este caso el conocimiento, su fe, su solidaridad, para entender, ¿no es cierto?, toda su tarea, el Papa Francisco. Pero personalmente a mí, verle así y haberle escuchado sobre la muerte, igual que a Mujica, son personajes que a la muerte no le tienen miedo, ¿no? Que no le tienen miedo, porque en su conciencia han vivido y han vivido bien en el sentido, ¿no es cierto?, de ser con los valores, de gente pues transparente, de que se preocuparon cada uno desde su nivel de ser los preocupados por el mundo, ¿no? En cada uno, el uno por su país, por el mundo, por su ideología, y el otro también por ese seguimiento y ser un representante de Dios en la tierra, pues, ¿no? Y entonces, para él, todos son hijos de Dios, pues. Sí, yo creo, Paco, que en efecto es como usted acaba de señalar, pero en el caso del Papa Francisco creo que hay que considerar que también estamos ante un personaje de auténticas convicciones, y ahí va mi interés en su ministerio apostólico. Es el primer Papa jesuita de la historia. Como sabemos, en 2000 años de historia es la primera vez que la Iglesia Católica llegó a tener un Papa hijo de San Ignacio de Loyola, jesuita de la Compañía de Jesús. Por lo tanto, a mí hace 12 años, cuando el Papa fue elegido, como soy un exalumno jesuita y me convertí. A veces es para mal o peor, y a veces es para bien. La iglesia que estaba sufriendo, ¿no?, quizás una decadencia, y todavía pues a veces se nota aquello, ¿no?, porque están destruyendo la familia. La familia es el pilar de una sociedad, la familia es hasta bíblica, ¿no es cierto? Y perdido eso, creo que se derrumba el mundo, y eso es lo que el Papa Francisco también le puso mucho empeño. Él era justo, o sea, pudo caber, ¿no es cierto?, en esa necesidad de un líder que la iglesia en ese momento necesitaba. El Banco Ambrosiano, que en la salida de Benedicto XVI estaba con terribles desfalcos incluso, o episcopal, que era también un anillo de plata y no el anillo de oro papal, a pesar de que se le hizo uno, efectivamente. Porque tenían que romperlo. Porque tenían que usarlo. Claro, porque la tradición era romper. Fue romper. muy práctico y pragmático en este tipo de signos materiales del pontificado, y alguna vez, alrededor del año 2015, declaró que el anillo de plata del arzobispado de Buenos Aires era el que lo usaba a diario, y el anillo de oro que le correspondía usar
había decidido solo colocarse en ciertos días solemnes del pontificado. Entonces a veces los que somos muy observadores podíamos ver que rara vez el Papa exhibía el anillo de oro que le correspondía como Papa Francisco. Bien. Otra de las cosas ya como administrador de la Iglesia y que tienen que fijar también una meta, ¿no? Es decir, a nosotros cómo vamos a hacer nuestro programa, ¿cierto? Nuestro programa independiente, o sea, trazamos nuestra, ¿qué diríamos? Nuestra meta, nuestra línea, exacto, nuestra línea editorial que se llama, y para entender mejor y para explicarnos mejor, ¿no es cierto? El Papa también la encauzó, si me equivoco, por favor, sí, no soy un perito en esto, pero de lo que recuerdo, en 4 encíclicas, ¿sí? Ahí centró su pensamiento, ¿no es cierto? Esas 4 principales, no sé si aparte de eso, pues, lo hizo, pues también manejó su papado, pues, fuera de estos 4, que él lo ratificaba así, ¿no? Bueno, las encíclicas son las cartas apostólicas que tienen los pontífices para enseñar doctrina a los fieles católicos. Y evidentemente las encíclicas marcan todo un programa de gobierno y de enseñanza del magisterio pontificio en la Santa Madre Iglesia. Una de las que se me alegró es la del ambiente, pues la defensa del ambiente. El Papa Francisco fue elegido justo cuando se preparaba la encíclica Lumen Fidei, o Luz de la Fe. Esta encíclica ya fue comenzada por el Papa Benedicto XVI, pero como renunció no la pudo concluir, entonces le entregó al Papa Francisco todos sus apuntes para la encíclica Lumen Fidei y el Papa Francisco la terminó. Esta es una curiosa encíclica lanzada en el año de la fe, 2012 al 2013, y escrita por 2 papas, la mitad por Benedicto y la mitad por el Papa Francisco, pero se convirtió en la primera encíclica del Papa Francisco en la cual, como luz de la fe, esta encíclica, digamos que doctrinariamente marcó estos hitos profundos de magisterio pontificio que el Papa ha sabido resguardar en la Iglesia, porque no es un Papa como muchos esperaban, un Papa que iba a reformar todo porque sí, ha sido más bien muy tradicionalista en resguardar el magisterio de la Iglesia. Él se ha opuesto al aborto. Él se ha opuesto a la ordenación de mujeres y no la ha querido dar paso. Él se ha opuesto a la ordenación de hombres casados porque ha sido muy severo en resguardar el magisterio de la Iglesia. Por ahí se nota su conservadorismo. Y ahí es en donde yo puedo dar testimonio de que esa formación jesuítica tan profunda que tiene, que se atañe a la tradición, hace del Papa un ser auténtico. Pero no tiene... En los temas doctrinarios, Paco, en aquellos que no se puede jamás transgredir, el Papa era fiel y leal. En esos temas en los no cuales... cruzaba la línea. En esos temas en los cuales uno puede ir acorde a la evolución de los tiempos, el Papa era completamente versátil. Por eso creo que se trata de un pontífice que supo ubicarse correctamente sin transformar ni alterar la doctrina real de la Iglesia y abierto a los cambios que pueden darse y que muchos no lo quieren tomar. Es decir, en la balanza pesó más su progresismo que el conservadorismo. Mirando los hechos, podría decirse que su tendencia al progresismo en realidad primó, comenzando desde estos hechos que sea una iglesia más sencilla, más evangélica, más acorde a la predicación de Cristo en el Evangelio. Hay un hecho muy clarividente que refleja que por ahí iba el andarivel del Papa jesuita, el primer Papa jesuita. Cuando él fue electo contaba él mismo a su derecha al cardenal Jumes, un cardenal brasileño, que el momento en que se miraba que el Papa Francisco finalmente era elegido como cardenal Jorge Mario Bergoglio, se acercó a su oído y le dijo: no te olvides de los pobres. Esto había calado muy hondo en la
mente de Jorge Mario Bergoglio para escoger su nombre pontificio. Recordando las palabras de su amigo el cardenal Humes, él dijo: me voy a llamar Francisco, porque tengo que ser un pontífice cercano a los pobres como lo fue Francisco de Asís. Y no obstante, es un papa jesuita. Podía él haber escogido un nombre mucho más afín a la compañía de Jesús. Pero también contaba en son de broma que en esos instantes en los cuales tenía que escoger su nombre pontificio, los cardenales más eruditos de la corte le hicieron una broma, diciéndole: Jorge Mario, tú creo que deberías llamarte Clemente. ¿Y por qué Clemente? Clemente XV. ¿Por qué Clemente XV? Porque Clemente XIV en 1773 fue el papa que suprimió a los jesuitas y los exterminó en el mundo cuando las cortes borbónicas les persiguieron con la expulsión de todas las colonias españolas, francesas e inglesas, portuguesas en el mundo. Y este Papa Clemente XIV ha pasado a la historia. Llamarse el primer Papa jesuita de la historia como Clemente XV, decían, contaba él, este ecumenismo ha sido un signo importante del Papa Francisco. Y como usted señalaba hace un instante, las encíclicas que ha creado han fijado su programa pastoral. Justamente la segunda encíclica, la encíclica de la naturaleza, es la que él tal vez podría haber hecho con toda esa conciencia de proteger a la naturaleza. Y también la última, Fratelli Tutti, en la cual el Papa propone que todos somos hermanos y que debemos llevar una vida apostólica en la cual la fraternidad debe ser un requisito de ser el testimonio de vida cristiana que como cristianos estamos obligados a manifestar. Otro dato que le ponen en el progresismo es esto, el acoger también al lado gays, a los transvestis, ¿no? Dentro de ese campo abierto que puede haber a los nuevos signos de los tiempos, el Papa ha sido bastante misericordioso en indicar que abrió las puertas de la iglesia para todos. La comunidad LGBTI, por ejemplo, no debe ser criminalizada, debe ser mirada con ojos de caridad cristiana. Pero sí estaba en contra, eso sí, de que te puedan tener una familia. No aceptaba el matrimonio gay. Eso sí, también hay que dejar claro, ¿no? Ni la adopción de niños en el matrimonio gay, como no aceptó la ordenación de mujeres o la ordenación de hombres casados, porque ese tradicionalismo del Papa resguardaba la doctrina de la Iglesia, mientras en otros aspectos era misericordioso. Quizás por eso contentó a todos los lados internamente, a los cardenales, a los... No, yo creo más bien que este es un papa que creía en la misericordia. No olvidemos que su escudo pontificio tiene una frase latina extraída del Evangelio de Mateo: miserando atque eligiendo. Cuando nuestro Señor Jesucristo le escogió como discípulo a Mateo, el publicano, el recaudador de impuestos, él le había mirado con misericordia, siendo como era un rico avaro que cobraba impuestos, para elegirlo como discípulo. Es decir, en latín, miserando atque eligiendo. Lo eligió con misericordia. Así podríamos traducir esta hermosa frase del escudo pontificio del Papa Francisco. Por lo tanto, el Papa quiso siempre ser un Papa de la misericordia. Podría pasarse a la historia, diría yo, como el Papa de la misericordia. Ha sido misericordioso con todos los hermanos, con los pecadores, con los santos, con los no pecadores, con todos siempre mostró una misericordia. Proclamó en el año 2016 el año de la misericordia, que fue uno de los hitos espirituales más grandes de su pontificado. Por lo tanto, no me parece, como dice usted, que complacía a todos o quedaba bien con todos. Era más bien tan misericordioso que a todos podía mirar con esa virtud de la misericordia. Claro, pero hay una canción que dice: ¿qué dirá el Santo Padre que le están matando a sus palomas, a sus...
se le ha cuestionado que con algunos personajes polémicos del mundo no fue duro, como con los dictadores del socialismo del siglo XXI en América Latina. Y hay que reconocer también que los pontífices no son perfectos y cometen errores. Yo sí creo, más allá de mi aprecio por el Papa Francisco, que ese es un error. Hay dictadores del siglo XXI que merecieron ser llamados la atención con más dureza. Pudo tener mucha dureza para criticar a Trump. Usted recuerde, el presidente Trump nunca tuvo buenas relaciones con el Papa Francisco, pero esa misma valentía para enfrentar a Trump no la tuvo con Ortega, con Chávez, con Maduro, con Correa, no la tuvo con la familia Kirchner, incluso en la misma Argentina, aunque también era muy prudente. Mientras estuvieron los Kirchners, él no quiso visitar su propio país. 10 años. Porque una visita pontificia podría significar avalar un régimen cuestionado. Entonces, creo yo que también era un papa prudente que sabía actuar con prudencia en los momentos en donde quizás eran trepidantes el poder tomar una postura o no poder tomarla, pero desde toda esta perspectiva yo creo que ante todo se podía mirar un papa convencido de ese sentido evangélico del pensamiento ignaciano, Bien. De buscar en todo la mayor gloria de Dios. Bien, viajó mucho, ¿no es cierto? Y en esos viajes vino a Ecuador, ¿sí? Vino a Ecuador y decía a través de sus voceros o él mismo, a través de los medios de comunicación, pero ya eran personales acá, ¿no? Refiriéndose al Ecuador, es que se quedó admirado de la fe de los ecuatorianos. Eso de persinarse cuando pasa, que algunos se persigan ante la iglesia, más de 1 millón de personas le recibieron. Sí. Estaba admirado de la fe de los ecuatorianos. La visita al Ecuador creo que fue una visita que a él le conmocionó mucho por los signos de expresión de fe popular que tenemos los ecuatorianos. Él mismo lo dijo con regocijo que le llamaba mucho la atención. Incluso nuestra jerga le llamaba la atención que nosotros decimos guagua a los niños. Le llamaba la atención la fe profunda que tenemos los ecuatorianos para seguir a un pontífice con respeto. En esa perspectiva creo yo que el Papa aprovechó mucho esa condición cristiana católica de profundo respeto al pontífice que tenemos los ecuatorianos. Bien, pero el Papa también tuvo momentos en donde había espacios o con personas que quería estar en el Ecuador. ¿Y eran quiénes? Uno de ellos, los jesuitas, pero especialmente... No solamente en el Ecuador, en todo el mundo. No, pero me refiero al Ecuador, porque ya vamos quedando sin tiempo. Él quiso venir al Ecuador y visitar a uno de sus mejores amigos en Guayaquil, el padre Francisco Cortés, conocido como Padre Paquito en el Colegio Javier de Guayaquil. Era un jesuita ya nonagenario, mucho mayor al Papa Francisco, que el Papa Francisco había conocido en 1983 y con quien mantuvo una íntima amistad. Por lo tanto, como la visita al Ecuador era a Guayaquil y Quito, en Guayaquil quiso estar con el padre Paquito en el Colegio Javier. Todavía le veo reluciente al padre, le estaban entrevistando los canales. No, él ya murió. ¿Ya murió? Estaba pues un recuerdo entonces. Sí. Ya sacaron, debían haber puesto ahí archivo. Bien, y aquí tengo en mis manos para terminar este libro. No estamos. ¿No estamos? ¿No estamos qué? Ya. Aquí está el libro. Dice el pensamiento del Papa Francisco, el autor Diego Demetrio Orellana, ¿sí? Bueno, y aquí dice Omnia ad Majorim del Gloriam, ¿sí? 2015. Este es el libro que hizo Dieguito, que a quien tenemos el gusto de entrevistarle hoy y que tuvo, pues, creo que fui el primero en tener el libro. Bueno, y esto lo hizo, está diciendo el pensamiento, ¿no es cierto?,
lo hizo, pero tuvo el agrado de que esto llegue a manos del Papa Francisco. ¿Cómo se sintió usted? ¿Cuál fue esta travesía, cómo diría, editorial o esta travesía? Editorial. Esto es una anécdota interesante de mi vida. Yo, como exalumno jesuita, quise en un libro demostrar que este Papa es muy jesuita, y entonces, siguiendo todos sus escritos los 2 primeros años de pontificado, escribí el pensamiento del Papa Francisco, con motivo de su visita al Ecuador. Cuando llegó, a sabiendas de que en Guayaquil se encontraba con el padre Paquito, yo cogí mi libro y fui a Guayaquil a entrevistarme con el padre Paquito y le pedí de favor que me entregara la publicación. El padre Paquito estaba ya muy anciano, nonagenario, y yo me quedé pensando que posiblemente no cumpliría la misión encomendada. Por ser precavido fui a Quito, y en la iglesia de la compañía su rector, el padre José Benítez, también un viejo jesuita, me recibió la obra con el cometido de que el Papa recibiría el libro en la compañía. El Papa lo recibió en Guayaquil, pero también en Quito. Y lo que sé por medio del padre José Benítez es que cuando en Quito, en la compañía, el padre Benítez le dijo: Santo Padre, yo cumplo con un pedido de un exalumno jesuita de Cuenca que me pidió que este libro debe llegar a sus manos, el Papa Francisco dijo: ya me lo dieron en Guayaquil, pero me lo llevo de nuevo. Él se llevó 2 ejemplares de mi libro al Vaticano y estoy seguro que reposan en la Biblioteca Vaticana. Qué bien, nos vamos a ir a Roma, al Vaticano, para ver. Esto es una linda obra. ¿Y ya no hay? Aún tengo yo unos ejemplares. ¿Cómo pueden hacer para adquirirlo? Me pueden escribir. ¿A dónde? Al Facebook de Diego Demetrio Orellana. Ya, y es interesante, sobre todo ahora que el Papa Francisco se fue.